Floro nace para poder llegar a las regiones, pero no es para hablarles de Lima a las regiones. Nuestro esfuerzo va dirigido a permitir que las regiones se expresen en el país en su conjunto y puedan explicarnos los problemas que atraviesan provincias, pueblos y regiones del Perú. ¿Cuál es la idea? De que el Perú se vuelva un país más integrado y donde además se sepa la verdad de lo que está pasando en varios lugares del vasto espacio del territorio nacional. No es posible que, como dijo alguna vez un gran empresario minero, el Perú esté de espaldas a los Andes, se refería al Perú de la costa, o que la selva esté de espaldas a todas las otras regiones del Perú. Tiene que haber un cambio radical, y ese cambio radical implica un cambio en la cultura, es decir, en qué escuchamos, en qué hablamos, en cómo nos informamos desde las diferentes regiones del Perú. Por eso el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a un colega radiodifusor con quien vamos a conversar respecto a la labor de las radiodifusoras de provincias y aquellas con las cuales tenemos un vínculo entrañable por el trabajo que he hecho yo antes en radio y que hoy día lo hacemos a través del cable. Así que muy buenos días, ¿cómo estás, Edgar? Qué gusto escucharte. Julio, muy buenos días, saludarte y felicitarte por tu programa y aquí estamos a tus órdenes. Edgar, tú quisiera que nos cuentes un poco de dónde vienes, de qué parte del Perú eres tú. Yo, Julio, soy nacido en la ciudad de Huancayo, he estudiado en la Universidad Nacional del Centro, en la Universidad Privada de los Andes y posteriormente aquí en Lima, en la Bausate, ¿no? Caramba, tienes un buen recorrido universitario. Y dime, ¿y cómo es que tú entraste a la radio? ¿Tu familia se dedicaba a eso o a la televisión? ¿Tu familia se dedicaba a eso o entraste ya en otra etapa de tu vida profesional? No, personalmente mi actividad laboral en la radio se inició desde el 5º año de secundaria en el colegio, cuando yo pertenecía a la Asociación de Periodistas del Colegio Santa Isabel. Y posteriormente incursioné y trabajé en distintas emisoras de la ciudad de Huancayo y también en medios de comunicación de televisión. Tal es así que en un determinado momento me invitan a trabajar acá en Lima en Frecuencia Latina, que antes se llamaba Frecuencia 2 o Frecuencia Latina. Entonces, ahí trabajé 9 años en el programa Contrapunto y posteriormente en el programa 90 Segundos. ¿Estuviste cuando hubo la toma del canal por Lucho Iberico y sus compañeros? Claro, yo trabajaba en esa etapa todavía de corresponsal en Frecuencia Latina de Huancayo, claro. Y ahí se suscitó ese tema, ese suceso precisamente con mucha intervención política, en un tema de accionariado y societario de los propietarios del canal, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno entra, yo te he conocido además en el Congreso de la República, tú has sido asesor ahí, ¿no es cierto? Del año 2001 hasta, me parece que el 2006, ¿es así? Sí, posteriormente de haber trabajado en Frecuencia Latina alrededor de 9 años, trabajé 2 años en Panamericana Televisión y luego ya ingresé a trabajar al Congreso de la República por 5 años en la Comisión de Justicia. Claro. En el tema de prensa, ¿no? En la asesoría de prensa. ¿Habías estado cuando estaba el congresista, que era, fue Alcides Chamorro? Alcides Chamorro. Creo que ahí es donde nos hemos conocido, me parece a mí. Sí, Julito, por ahí en esos tránsitos de las comunicaciones y los servicios a las entidades públicas. Yo fui asesor de Chamorro, yo trabajé con Chamorro también un par de años, ¿no? En algunos momentos hemos coincidido, claro. Y ahí hemos trabajado bien algunos temas. ¿Y cómo así es que entras tú a jugar un rol gremial? Porque yo también lo he tenido en la Asociación de Radio y Televisión del Perú, pero claro, es otro ámbito. Tú estás en la Asociación de Cables, tengo entendido, ¿no? ¿Podrías explicarnos esa experiencia? Culminado mi trabajo en el Congreso de la República, junto precisamente con unos colegas del Congreso de la República, unos abogados, creamos una asociación civil que se llama Coordinadora de Medios Locales del Perú, con la intención de agrupar a los medios de comunicación y procurar uniformizar algún tipo de programa político, social, a nivel de los medios de provincias. Y cuando estábamos en ese proceso del trabajo de enlazar y conectar a diversos medios de comunicación de distintas ciudades del país, encontramos con muchas necesidades y problemas que tenían que no les permitía prosperar, no les permitía salir adelante. Entonces, asumimos esas falencias y esas deficiencias que tenían para contribuir profesionalmente y apoyarlos en resolver esos problemas. Uno de ellos era la titularidad de sus autorizaciones, las multas y sanciones que tenían con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y entonces ahí nosotros con esta asociación civil empezamos a trabajar y formalizar y regularizar las emisoras. ¿Ahora este Tanto era un así que trabajo a como estas abogado o ya era un trabajo como broadcaster? no, en ese caso ya trabajamos como abogado, asesores legales, Claro. técnicos, porque había un ingeniero que trabajaba con nosotros, dos abogados y los temas comunicacionales también, ¿no? O sea, fuimos por los tres canales, tanto el tema comunicacional, el Ahora, tema legal y el tema técnico. ¿cuántas radios existen en este momento en el Perú? Yo ya perdí la cuenta. Yo he sido dirigente de la Asociación de Radio y Televisión cuando eran mucho menos que ahora. ¿Cuántas hay en este momento radios y canales de televisión? ¿Te acuerdas tú así en general la cifra? Sí, tenemos alrededor de 8.000 estaciones de radio y televisión, 8.000. de los cuales unos 1.200 pertenecen a las cadenas que trabajan desde Lima, que operan desde Lima y Claro. sus repetidoras. Después hay un grupo de 800 aproximadamente que pertenecen a las iglesias evangélicas y cristianas que trabajan también en distintas ciudades del país. Luego están las municipalidades y las universidades, que también varias de ellas tienen sus canales de televisión y sus radios. Y más o menos los medios locales comerciales independientes suman 2.500. Ustedes trabajan con los medios comerciales independientes, ¿no es así? Sí, exactamente. Ahora, esta competencia de las universidades y de otras entidades, un poco que ha alterado también la correlación, digamos, de fuerzas en el mercado o no? O es una competencia que no los No, afecta? no, no. Esos medios básicamente son institucionales, que trabajan propiamente temas de su institución. No, no intervienen en Los el tema canales, comercial. las No radios son han terminado competencia, no teniendo lo su llamaría canal de competencia. cable o algunas emisoras de televisión. Entonces, esa transformación, ¿tú cómo la juzgas? ¿Eso se ha dado ya en todo el Perú? A ver, tendríamos que hablar primeramente de la televisión de señal abierta. Esta televisión tiene su propio camino y su propio desarrollo tecnológico. Esta televisión que nosotros lo vemos ya muy pocos en las ciudades a través de nuestras antenitas, ya nos está dando. Ahora se ha expandido mucho más y ya se ha impuesto la televisión por cable y recientemente la televisión por streaming. Claro. Entonces, mientras la televisión con su antenita de señal abierta que usa el espectro radioeléctrico ya solo va manteniéndose en las zonas rurales o ciudades alejadas de las grandes ciudades, cabe la redundancia. Sin embargo, lo que se viene imponiendo es la televisión por cable y la televisión por streaming. Ahora, ¿cómo conjugan estos dos formas de hacer televisión? Es que los canales de señal abierta que trabajan con el espectro radioeléctrico, muchos de ellos se han trasladado o han sumado a su industria, a su empresa, la televisión por cable. Entonces, muchas empresas tienen televisión de señal abierta con televisión con cable. Algunas aún que no tienen mayor presupuesto siguen trabajando solo su canal de televisión en señal abierta. Pero lo que más ha aparecido son las empresas de televisión por cable, que son otra línea de negocio y otra forma de transmisión, que O sea, que es muchas por veces, suscripción, ¿no? La gente se suscribe a un exactamente, es la servicio, ¿no? televisión de paga, ¿no? ¿Y a Que le cuánta llaman gente televisión. llegará la televisión por cable en provincia o en general en la información que tú tienes? ¿Compite con la televisión abierta? Definitivamente, en las grandes ciudades, los hoteles, los restaurantes y las casas ya usan más el cable que la televisión abierta. Hay determinadas ciudades en las que el cable es de mayor consumo que la televisión abierta. Definitivamente eso se da por ejemplo en Lima, se da casi en todas las 24 ciudades capitales de región, el cable se impone a la televisión de señal abierta, definitivamente. E incluso los canales de señal abierta ya se ven a través del cable, Claro, porque a través del espectro eléctrico a veces en muchas ocasiones es más pobre, es débil la señal, no es tan eficiente. claro. Ahora, este cambio del negocio de televisión ha llevado a que tengamos en el país, ¿cuántas estaciones de cable habrán en tu cálculo y cuántas están asociadas con ustedes? Más o menos 800 estaciones, empresas, no estaciones, ahí se llama empresas Empresas, claro. de televisión por cable, porque una empresa de televisión por cable, diferente a lo que es en la televisión de señal abierta, una empresa de cable puede operar en cualquier lugar del Perú o puede operar en muchas ciudades del Perú. Por eso es que con 800 empresas, entre las que están las grandes empresas, Claro, Movistar, cubren casi todo el país, tienen, por decir, sus puntos de operación en casi todo el país. Claro. Ahora, la pregunta fundamental es saber
¿Cómo ha transformado esto la realidad que nosotros criticábamos hace algunos años de un excesivo centralismo en la comunicación en el país? Es decir, había señal de radioprogramas, yo también dirigí Estudio 92 y otras estaciones que salían por satélite de Lima. Y sencillamente la gente tenía que soportar los asaltos, los choques que había en la esquina de la casa de un limeño, lo tenía que soportar en provincia, incluso creaba fenómenos, y te cuento uno, en Tarapoto, durante una gestión regional que yo asesoré, resulta que un día salía de que la inseguridad ciudadana era el principal problema. Y después de verificarlo nos dimos cuenta que era una tontería, era una encuestadora de prestigio que lo había encontrado y era porque la gente identificaba lo que salía en televisión de Lima como el problema en su localidad. Y no había esa realidad de seguridad ciudadana que estamos describiendo, digamos, en estos momentos de la capital, nada que ver. Era una sensación que se producía por la televisión de Lima. Entonces, ese fenómeno distorsionado, ¿cómo ha cambiado? No, ahora la gente ya ha tomado conciencia y ha diferenciado claramente entre lo que es una información proveniente de Lima y una información local. Eso ocurría antes, sí, exactamente esa distorsión de origen de la información, pero ahora no. Los medios locales son bastante proactivos, producen noticieros con bastante eficiencia, informaciones. Hay muchas nuevas generaciones de periodistas, comunicadores en todo el interior del país, los cuales ya han impuesto su señal, sus programas, sus canales, sus radios, frente a lo que viene de Lima, ¿no? Entonces, yo creo que ya no existe un centralismo de la información porque el ciudadano ya sabe diferenciar de lo que viene de Lima y de lo que ocurre en su ciudad. Sin embargo, lo que sí existe es la mirada del gobierno, la mirada del Estado hacia los medios de comunicación. Siguen creyendo que con los medios de Lima ya se cubre a nivel nacional, lo cual es un error y una equivocación. Ahora, ese prejuicio no lo tienen también las distribuidoras de aviso publicitario que tienen sede en Lima, o solo lo tiene el Estado, ¿crees tú? No, no solamente es en el Estado, también algunas empresas anunciantes principales, anunciantes de nuestro país, tienen todavía esa mirada, creen que a través de las estaciones de Lima, con sus repetidoras en el interior del país, ya cubren y ya están difundiendo sus campañas de manera eficiente. Claro. Pero en la medida que va pasando el tiempo se van dando cuenta pues que el consumo de medios en el interior del país ya es diferente al consumo que hacen los medios de Lima. Claro. O de los medios de Lima. O sea, es más en profundidad, digamos, llega más a la gente porque habla de la localidad, ¿no? Exactamente, sí. Claro, llega más gente, pero claro, el tema ahora es que anteriormente también el tema técnico y profesional de los medios locales era bastante bajo el nivel. Claro. Sin embargo, hoy ya la tecnología, los costos se han reducido y hay muchos canales de televisión y radios con bastante buena tecnología de tendencias internacionales muy favorables para cada localidad, lo cual hace pues que estas radios y estas televisoras tengan también mucho mejor calidad de lo que antes tenían, ¿no? Hoy día funcionan además fácilmente con todo computarizado. Tú puedes dejar funcionando 4 radios si quieres, con 4 computadoras sin ningún problema, o con una sola si quieres, ¿no? En lo musical. Exactamente, sí, se puede hacer eso y muchas cosas, lo cual también favorece a las cadenas nacionales, claro, que gracias a esta tecnología pues les permite expandirse mucho más fácil, con menos costos de personal y con tecnología mucho más fácil, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la gente está consumiendo los medios o ya, por ejemplo, a ver, ¿podrías explicarnos qué es el streaming para que la gente sepa en qué consiste el streaming para que conozcan un poco este fenómeno? Bueno, tenemos 3 formas de consumir, por ejemplo, específicamente televisión, que también ya está ocurriendo en radio, es a través, repito lo que dije al inicio, es a través de la antenita del canal de televisión, a través de nuestra antena, el espectro radioeléctrico. Luego tenemos la televisión por cable, que es el pago mensual que se hace para que a través de un cable nos llegue la señal, claro, de un sinnúmero de canales. Y luego ya viene el streaming. El streaming ya no es ni siquiera el cable, ni el espectro radioeléctrico, ni la antenita, sino es a través del Internet. Quiere decir que el servicio que antes usábamos de Internet para nuestras computadoras, ahora lo usamos para ver televisión. Entonces, hay muchos canales que están apareciendo en Internet
y que se van a difundir a través del streaming. Y esto ya no necesita conexión a través del cable ni a través de una suscripción. Muchos canales locales ahí que están abriendo su señal y que tú a través del streaming ya puedes ver y mirar desde Lima o mirar en Lima canales de televisión del interior del país, de Tarapoto, Huancayo, Tacna, Tumbes. Ya existen una parrilla de buenos canales de televisión de provincias que se puede conseguir en el internet que transmiten a través del streaming. Ahora, el mundo ha cambiado y la digitalización ha permitido hacer muchas cosas nuevas. ¿No está siendo afectada la televisión y la radio en el Perú, como en todo el mundo, por el crecimiento, por ejemplo, de YouTube, de todo lo que es TikTok y todo ese tipo de modalidades de entretenimiento que un poco también capturan parte del público de video que solía tener la televisión de otros tiempos? Como estamos en un traspase de generaciones, yo creo que aún todavía los de base 30, 40 nos resistimos a quedarnos con nuestro canal de televisión, en nuestra sala a ver televisión, en nuestras oficinas escuchar radio, pero creo que las generaciones sucesivas ya se están quedando con sus formas de consumir a través del celular o a través del streaming y el internet. Casi ya no se les ve en las salas sentados viendo televisión o en sus oficinas o en sus trabajos escuchando radio. Todo lo hacen a través, todo este tipo de consumos masivos, audiovisuales, lo hacen a través del internet y básicamente sus celulares, ¿no? Claro. Yo creo que todavía estamos resistiéndonos las generaciones más adultas en mantener la televisión, pero pero también no dejamos de decir que ya está perdiendo espacio, pero de ahí a que llegue a su extinción, no, yo lo veo muy difícil. Yo creo que la televisión, así como el internet y el streaming van desarrollando, también la televisión y la radio van creciendo y van desarrollándose tecnológicamente. Pero ¿cuál es la situación real, por ejemplo, de la radio de provincias? ¿Cuál es la situación real de la radio de provincias? ¿Cuánto peso siguen teniendo en el corazón de la gente, en la mente de la gente? No, en provincias el consumo de medios locales, de radio, básicamente de radio, todavía es fuerte. Yo creo que hay un consumo masivo grande que podemos atrevernos a decir que un 80% de la gente todavía consume radio. La televisión quizás un poco menos por el mismo hecho de muchas otras alternativas audiovisuales, pero la radio todavía se consume. Dicho sea de paso, esto tiene que ver con la deficiencia del internet que todavía hay en provincias. En la capital todavía podemos consumir el internet muy eficientemente. Que no hay banda ancha para que se pueda ver televisión, digamos. Claro, porque en provincias el internet no es eficiente. Y hay provincias más pequeñas o más alejadas donde el internet es mucho más deficiente, donde la televisión y la radio están vivitos y vigentes como antes. Claro. Ahora, Edgar, para seguir avanzando en esto, una cosa importante, no sé si tú has notado, pero en el Perú no existe, salvo este programa que hicieron Aprendo en Casa, no existe una televisión educativa. Hay varios países del mundo donde hay cadenas de cable dedicadas a la educación. O sea, ¿no es un vacío también que habría que llenar utilizando los recursos que tenemos para llegar a muchas poblaciones a las cuales no es fácil llegar con la televisión abierta y que podrían ser una buena solución? Julio, mira, te cuento que en el Perú, en Lima específicamente, hay un canal de televisión educativo muy bueno, que es el de la Universidad San Martín de Porres. Este es un canal muy 100% educativo que está en señal abierta y también está en el cable y también está en la televisión digital terrestre. Interesante, eso no sabía. Ajá. Sin embargo, no tiene mucho consumo y comercialmente es muy difícil. Entonces, sin embargo, hay esfuerzos que están haciendo algunos organismos y otras entidades de difundir temas educativos, que creo que más del que el problema que exista canales es el tema, la indiferencia a los programas culturales, educativos. Yo creo que hay varias formas de educar. Tú sabes que hay ahora recursos educativos muy importantes que se pueden obtener. Mira, National Geographic, todos estos canales traducidos al español son una maravilla a la cual no acceden muchos niños. Una clase de biología contada con material de ese tipo, yo supongo tiene mucho mayor impacto. O sea, ahí falta
por ejemplo, México tiene 57 canales de cable dedicados a su población escolar y en Estados Unidos hay como 200, 300. Entonces yo la pregunta que me hago es, de repente hay necesidad de tener un poco de imaginación en el Perú para hacer que, por ejemplo, el canal del Estado, que tiene varias frecuencias, dedique una a este tipo de tareas, que la aprende en casa, se vuelve un programa educativo permanente, pero con otra mentalidad, pues, ¿no? Una mentalidad no escolarizante, sino de dar materiales educativos de alta calidad en video, ¿no te parece a ti?, dirigidos a la población escolar. Yo insisto, Julito, mi posición es que se pueden producir programas, lo hace el canal del Estado a través del canal IP, que tiene programas muy buenos, muy interesantes. No tiene receptividad, ¿no? Exactamente, el consumo... Porque no se usan en el aula, pues. El gran problema es que en Estados Unidos, en otros países desarrollados y no desarrollados, ocurre que hay una sesión que en premio porque se han portado bien o porque ha ido bien la clase, el profesor pone en escena ¿cómo se llama?, un programa de televisión. Pero además hay algo más. Existen las pizarras que están integradas a las redes de comunicación por cable y de televisión que permiten que tú recibes del internet material internacional, inclusive, que el profesor lo enseña en la clase. Y el Perú no tiene prácticamente estas pizarras que sí existen extensivamente en muchos países del mundo y de América Latina, ¿no? Exactamente, Julio. Yo creo que ya un poco se está distorsionando y deformando el proceso educativo, claro. Lo cual ahora ya se hace solo a través del internet y de los teléfonos y de los videos, de los YouTubes y de los TikTokers, claro. Y el Estado no se preocupa en ese tema. Y eso va degradando y disminuyendo la calidad educativa que es evidente en cada acto político, público que vive el país. Claro. ¿Y tú no crees que los niños apreciarían un cambio también en el estilo de enseñanza? Porque una persona que te parla durante varias horas al día, claro, es insustituible en ciertos aspectos de la formación, pero probablemente estos auxilios, como es el ingreso automático de una pizarra a internet, como hay, te digo, la tecnología ya avanza muchísimo, permitiría que tú tengas un consumo de lo que a nosotros nos interesa como gente que somos broadcasters, que es un consumo también de bienes audiovisuales, de canales de canales de cable, etcétera, que podría significar un trabajo mucho más sesgado hacia una necesidad real de los niños, ¿no? Sí, pero tendría que ser un trabajo y un objetivo de Estado, ¿no? Es una política de Estado. Ahí hay un tema que ya lo hablaremos en otra oportunidad porque ya el tiempo es corto, pero entonces tú sabes el sistema de cable de Elon Musk, que es un sistema de cable con 220 satélites y va a llegar a ser con 2000 satélites en todo el mundo, va a permitir que, por ejemplo, a lugares donde ahí en tu tierra, Huancayo, no se puede llegar con la televisión o la radio, haya realmente una señal vigente. Eso, en América Latina, él ya ha firmado acuerdo con 3 países y el Perú hasta ahora no le ha hecho caso para suscribir un acuerdo que no sustituye las cadenas que existen, sino que va a permitir un suministro de televisión que, por ejemplo, va a permitir que tú, si tienes un canal de cable, lo recibas directamente sin ningún tipo de interferencia, porque va a haber una transmisión muy de alta calidad, ¿no? En fin, hay modificaciones en el esquema de trabajo que se están dando ya. Chile, tengo entendido, ha firmado un acuerdo, lo ha firmado Ecuador, me parece que Colombia también, y pronto lo hará Brasil. Entonces hay un tema aquí también de transformación tecnológica que está cambiando la industria, ¿no? Efectivamente, Julito, va de la mano, ¿no? La tecnología con las políticas de gobierno que tienen que darse en paralelo con esas nuevas formas de educación, tecnología, difusión, comunicación que tiene que haber en todo el mundo. Termino diciéndote lo siguiente: ¿cuáles son las reivindicaciones inmediatas de tu gremio? Tú representas una asociación civil, ¿no? Que a su vez representa a los... Bueno, ahora estamos adaptándonos al último logro que hemos alcanzado, que es la modificación de la ley de publicidad estatal. Anteriormente, la publicidad estatal se concentraba en los medios de Lima en un 93%, claro. A más. Hoy día este porcentaje con una nueva ley se ha logrado que sea del 50% para los medios locales y 50% para los medios de Lima. Yeah. Esta es una nueva normativa y regulación que recién se está dando y se está aplicando. Y nuestro objetivo ahorita como gremio es que eso se cumpla. Ya acaba de pasar la publicidad de la OMPE
lo cual no han cumplido. Hay ciudades, regiones en las que se les ha dado el 2%, como es el caso de Puno, 0% el caso de Ica. Entonces, no se está cumpliendo una ley expedida por el Congreso en favor de los medios locales. Claro. Ahora, en estos días, hasta el 28 de este mes, está por evaluar el reglamento de esta ley de publicidad estatal. Esperamos que el reglamento ya determine y aclare lo que dice la ley y se empiece a aplicar de manera regular. Y esto traerá muchos beneficios para los medios locales que logran entrar a ser parte de esa torta publicitaria del Estado, lo cual beneficiará en su economía y obviamente en su producción y calidad de sus programas, básicamente periodísticos y comunicacionales. Bueno, Edgar, ha sido un gusto poder volverte a ver y conociendo tu actividad infatigable, porque tú eres una persona que siempre está presente, siempre está activo y siempre está batallando. Y la verdad que te felicito. Esa ley es crucial para los medios. Y ojo, desde cuando yo era dirigente gremial hace 20 años, han pasado 20 años. Y sin embargo, recién ahorita se puede lograr el objetivo de que finalmente se apruebe esa medida que es una entre tantas que hay que tomar a favor de la radiodifusión en las regiones del Perú, para que el país sea un país más integrado. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días. Muchas gracias, Julito, y éxitos y suerte en el programa. Gracias. Muchas gracias, amigos. Vuelvo con ustedes nuevamente en Sin Floro.